Steven, just keep going just a little bit, okay? Hace como unos 22 años, 22 años, hermanos, trabajaba por una organización que se llama la Asociación Nacional de Evangélicos, National Association of Evangelicals. Mi rol era, hermanos, de tratar de conectar la iglesia el uno con el otro. Resulta que un día me tocó estar en una reunión en el Capitolio, porque el vicepresidente de la asociación no pudo ir a esta reunión política y a mí me tocó. Estando allí, hermanos, tuve un poco de debate con la persona que estaba hablando, representando el gobierno. Y durante ese tiempo me pidieron que yo me activara más en eso mismo. Bueno, en uno de mis viajes que hice de aquí de California a Washington, D.C., me introdujeron con un hermano, más bien nos conectaron. Me conectaron con un hermano y dijeron: ve allá con este hermano, se llama Carlos Peñalosa. Él es de Bolivia. Tiene una iglesia aquí en Virginia donde él está pastoreando y Dios le ha dado mucho éxito. Cuando fui a la iglesia, ellos estaban reuniendo en una escuela secundaria, en un auditorio de una escuela secundaria. Y desde el inicio que nos conocimos, hermanos, pudimos conectar, Carlos y yo. Somos de dos mundos totalmente diferentes. Pero cuando el Espíritu de Dios está en uno, el Espíritu da testimonio, amén. Y resulta que ministré ese día en la iglesia, nos llevó a comer, después él y su esposa, y comenzamos a hablar. Y en medio de la plática les pregunté: ¿y tienen hijos? Y Miriam me contestó: sí, tenemos 4 que ya son angelitos. Resulta que ese mismo día era el Día de las Madres y le hice esa pregunta y yo no lo entendí en su total. Y Carlos comenzó a explicarme su historia, una historia impactante. Y mire, el Señor durante estos años, más de 20 años, hemos sido amigos. Usted sabe que les he enseñado, hermanos, de tener una persona en la vida suya que le anima, que usted puede dar a cuentas. Carlos, esa es una vida mía. Es un amigo, no solamente el ministerio, pero es un amigo personal. También su esposa, juntamente con su pastora, la hermana Mary Jane, son amigas. Hemos ido no hace mucho fuimos a París juntos, hermanos. También hemos ido a Israel. Y hoy ya estamos planeando, hermanos, para ir a Roma, ¿ok? Usted nos va a bendecir con oración, amén. No me den esa cara, hermanos, ¿ok? Sean alegres que Dios me va a dar el privilegio de ir a Roma, ¿ok? Pero para mí, hermanos, es un gran honor de tener a los hermanos Peñalosa. Estuvieron con nosotros desde el día viernes. Y hermanos, me van a disculpar, pero yo hice un gran error en mi itinerario. Resulta, hermanos, que yo acepté predicar en El Paso estos mismos días. Y se me había olvidado, hermanos, de que Carlos iba a estar con nosotros. Pero yo les tengo tanta confianza a los líderes de Catedral de Fe. Alguien diga amén, hermanos, por ellos. Ellos desarrollaron todos los programas juntos, hermanos. Porque mire, usted no sigue al hombre, usted sigue a Cristo. Usted no sigue al hombre, usted sigue a Cristo. Y me dieron reportes, hermanos, que el Señor los usó grandemente, impactando sus vidas. Por favor, ayúdenme, hermanos, dar un aplauso a Carlos y Miriam Peñalosa, que vienen ahora a ministrarnos. Amén. Amén, gloria a Dios. Qué bendición estar aquí en la iglesia de nuestro amado pastor John, Mary Jane. Una bendición poder compartir con ustedes, los que ya nos conocen un poquito. Mi nombre es Miriam Peñalosa, como decía el pastor John. Muy felices de estar aquí, bendecidos, porque realmente este es un año de gustar y ver la bondad de Dios. Mientras estaba leyendo su
boletín yo vi que ustedes están orando por un ensanchamiento, un engrandecimiento, amén. Así que prepárense, ensanchen sus estacas, créanle al Señor como esa tribu de Zebulón, y créanle para que ustedes puedan realmente crecer, expandirse, porque este es un año de crecimiento, este es un año de visitación del Espíritu Santo, este es un año para que nosotros seamos empoderados en los dones que Dios nos ha dado. Este es un año para crecer, hermanos. Así que en el nombre de Jesús, Señor, hoy declaramos esa expansión, ese engrandecimiento, esas estacas, Señor, que se amplían en la vida de cada uno de tus hijos, de esta casa, de esta iglesia, de esta visión, Señor. Declaramos ese engrandecimiento, ese ensanchamiento de nuestro espíritu, Señor, para poder recibir de ti todo lo nuevo, todo lo bueno que tú tienes. Señor, declaramos ese aceite fresco de tu espíritu que viene a nuestras vidas, y nuestro odre, Señor, se refresca y puede, Señor, ser preparado para todo el vino nuevo que tú tienes para beber en este tiempo, Señor, para esa palabra fresca que va a venir, Señor, a motivarnos, a levantarnos, a renovarnos y a caminar hacia adelante, a la visión, a la meta, al cumplimiento de nuestro propósito y llamado. Bendecimos tu nombre, porque, Señor, gustaremos y veremos la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Aleluya. Dios les bendiga y su palabra sea para siempre. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga, amados hermanos. Es un placer y privilegio realmente estar con ustedes y estar en la casa donde mi amigo y hermano John ministra. Y me alegra que lo está haciendo muy bien, porque los veo muy sanos, muy bien. Aleluya. Lo queremos mucho, la iglesia allá, él para nosotros es familia, y cada vez que menciono el nombre de él, todos se alegran mucho porque van a invitarle a comer papa. Bueno, quiero compartir con ustedes varios de los hermanos que han estado compartiendo en estos días y me han estado acompañando. Los he conocido de cerca y realmente bendigo la vida de todos ustedes. Es tan lindo tener siervos y siervas que sirven al Señor. La hospitalidad es un ministerio tan lindo, tan agradable, y nos han hecho sentir muy, pero muy bien a mi esposa y a mí. Como decía Pastor John, tenemos un ministerio, un testimonio que es impactante, es fuerte, y una cosa que siempre yo me he preguntado ha sido ¿por qué Dios nos ha permitido pasar por medio de ese testimonio, experimentar todo eso? Y bueno, en muchas épocas Dios me ha dado muchas respuestas, pero quiero hoy día compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y es mi oración y mi anhelo que el Espíritu Santo pueda traer respuestas a algunas preguntas que tal vez ustedes se han estado haciendo en su caminar cristiano, pueda traer consuelo para algunos de ustedes y ánimo y fortaleza en su fe. Voy a comenzar leyendo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, Apocalipsis 12, 11, y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando la Biblia habla de ellos, se está refiriendo a nosotros. Dice, le han vencido ¿a quién? Le hemos vencido a Satanás. Pastor John mencionaba hace un rato que si alguien nos ha estado atacando hoy día o en esta semana, ya está vencido, ¿verdad? Y el diablo nos ataca todo el tiempo, pero nosotros le hemos vencido. Y hay dos elementos en este versículo que se tocan, que son herramientas, instrumentos por medio de los cuales nosotros vencemos a Satanás. Estos dos elementos pocas veces se mencionan cuando se habla de guerra espiritual. Cuando estamos hablando de guerra espiritual, hablamos generalmente de Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, etcétera, etcétera.
Pero pocas veces ustedes van a escuchar que se habla sobre guerra espiritual, sobre armas espirituales en estas dos cosas, la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de nosotros. Son dos armas poderosísimas que Dios nos ha dado para que venzamos a Satanás una y otra y otra y otra vez. La sangre del Cordero nos da victoria cuando para nosotros esa sangre no es historia, sino es una realidad. Cuando nosotros entendemos el valor de la sangre preciosa de Cristo y esa sangre es una realidad para nosotros hoy día, es un arma poderosísima porque si pecamos, cuando fallamos, cuando erramos, esa sangre preciosa sigue limpiándonos de pecado, sigue quitando la culpa, sigue borrando nuestras maldades, nos limpia la conciencia y nos hace parar en autoridad delante del diablo, ¿verdad? Porque ¿qué pasa cuando no tenemos autoridad delante del diablo? Es porque nuestra conciencia nos acusa. Y al diablo le gusta usar nuestra conciencia, y antes de que lo reprendamos, usa nuestra conciencia, y cuando recordamos lo mal que hicimos, perdemos autoridad y no podemos enfrentarlo. Pero si mi conciencia está limpia por la sangre de Cristo, tengo poder y autoridad en contra de Satanás. Aleluya. Entonces la sangre del Cordero nos habla de nuestra victoria contra la culpa, la acusación, la esclavitud del pecado, del diablo y de la muerte. La sangre del Cordero es nuestra evidencia de la victoria de Jesucristo sobre Satanás. Esa sangre nos habla de que Jesucristo venció a Satanás y lo derrotó, y ahora nosotros también podemos vencerlo y derrotarlo continuamente. Por esa victoria, todas las pruebas, las luchas y ataques del diablo se convierten para nosotros en testimonio de victoria. No importa cuán fuerte y cuán terrible sea el ataque y lo que el diablo haga en contra nuestra, nosotros venceremos porque la sangre de Cristo nos da la victoria. Aleluya. Y cuando hablo de la sangre de Cristo, también significa mi pacto con Él. Y cuando mi pacto con Él está presente en mi vida, mi testimonio es evidencia de esa victoria, ¿verdad? Entonces Satanás me odia, te odia, porque me convierto en una evidencia presente de la victoria de Cristo. Entonces eso debes saber, es importante que sepamos que si eres un cristiano, estás caminando en fe, tienes un enemigo y se llama Satanás. Y él va a tratar de destruirte de todas las maneras posibles. Algunos dicen, yo no hablo del diablo, yo lo dejo tranquilo para que él me deje tranquilo. No, I'm sorry, you're wrong. Porque si eres cristiano tienes un enemigo, porque si tus pecados han sido lavados tienes un enemigo. Y ese enemigo va a tratar de que vuelvas para atrás, para que peques, para derrotarte, jalarte, atraerte de nuevo. Pero si caminas en la victoria del Cordero, entonces vas humillando y destrozando las obras de Satanás de victoria en victoria, y la sangre de Cristo te permite lograr todo eso. Aleluya. Pero la segunda cosa que habla ese versículo es el testimonio, y generalmente cuando hablamos del testimonio, hablamos de que el testimonio nos sirve para testificar a otros, para hablar a otros de lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Y generalmente es una herramienta de evangelismo, es algo que especialmente si hemos sido arrancados de pecados graves y terribles, eso Dios lo usa para testificar, para contar a otros de las obras maravillosas que Dios ha hecho. Pocas veces el testimonio se usa como una herramienta de guerra, de autoridad contra el diablo. Pero el testimonio en realidad, hermanos, se construye a través de todos los sufrimientos, penas, dificultades, crisis y pruebas que tenemos y que vencemos, donde vemos la mano de Dios salvándonos, donde vemos nuestra fe dándonos la victoria. Y cada vez que nosotros damos un paso adelante, vencemos una prueba, pasamos una tentación, derrotamos al enemigo, Dios está construyendo nuestro testimonio de tal manera que llega un día en el que Dios le dice al diablo, mira, tú lo tenías a este borracho, tirado
tirado en el piso, sin dinero, quebrado, enfermo, y mira lo que yo he hecho ahora, sano, poderoso, vencedor, lleno de fe, de autoridad, y te reprende en mi nombre y camina y destruye las obras tuyas, y encima de eso libera a la gente que tú esclavizas. Entonces nuestro testimonio se convierte en una herramienta de guerra en las manos de Dios. Cuanto más fuerte tu testimonio, más poderosa arma en las manos del Señor. En ese sentido, quiero contarles lo que Dios ha hecho en la vida de mi esposa y de mí. ¿Quiénes somos? Somos Carlos y Miriam Peñalosa, por supuesto. Nacimos en Bolivia, pero nos consideramos latinoamericanos porque Dios nos ha dado amor por toda Latinoamérica. Y nos encanta tanto conocer a los hermanos de esta iglesia, a tantos hermanos de México y otros países, nicaragüenses. Tan lindo, en la congregación nuestra tenemos gente de aproximadamente 18, 20 países, y cada vez que viene alguien del país más raro celebramos mucho porque queremos tener gente bien diferente, bien rara, bien extraña. Por eso celebramos mucho cada vez que Pastor John viene y nos visita. Es una alegría. Bueno, pero ¿de dónde venimos mi esposa y yo? Venimos de lo que es el avivamiento más grande que ha ocurrido, el único más grande, y que ha partido la historia de mi país en el Evangelio, la historia del Evangelio en mi país, en Bolivia. En el año 1972, Dios utilizó a un hombre joven, y saben, yo estoy bien agradecido de estar en esta tierra, en California, por una razón. El avivamiento de esa época empezó aquí. Perdonen la emoción, pero me alegra tanto. En el año 1972, Dios usó a un hombre joven. Él se llamaba Julio César Ruibal, 18 años de edad. Él se convirtió bajo el ministerio de una mujer que tal vez ustedes han escuchado. Se llama Kathryn Kuhlman, se llamaba. Ella apartó a la presencia. ¿Cuántos han oído de Kathryn Kuhlman? Ella fue una mujer tremenda, tremenda, usada por Dios. Y ella tenía su ministerio basado aquí en California, y ese avivamiento fue acá en California. Así que los orígenes, el nacimiento de todo lo que nosotros somos como ministerio, como visión, como iglesia, nació aquí. Eso emociona mucho mi corazón. Dios la usaba con milagros espectaculares, impresionantes. Les conté a los hermanos algunos de los milagros que ella hacía. En una oportunidad, cuando mi pastor estaba en el Shrine Auditorio en Los Ángeles, no había podido entrar, estaba sentado. Era la época de los hippies. ¿Cuántos se acuerdan? Recuerdan la época de los hippies, ¿verdad? ¿Cuántos eran hippies? Levanten la mano a ver los que eran más o menos, o andaban o querían ser. Usaban el pelo largo los varones, ¿verdad? Y los pantalones de bota ancha, y las mujeres usaban la minifalda, etc. Bueno, esa época él se había convertido y tenía el pelo largo. No había podido entrar al auditorio y estaba sentado esperando que alguien saliera. Cuando era joven, 18 años, y de pronto escucha una voz que le dice Julio, y se dio la vuelta, pensó que alguien le hablaba y no había nadie, y otra vez seguía meditando, él estaba orando, y otra vez escuchó la misma voz y nada. Por tercera vez él pensó y dijo: creo que Dios me está hablando. Y evidentemente era el Señor que le estaba hablando, y le dice: Julio, le dice: Señor, ¿eres tú? Sí, soy yo. Dime, Señor. Y el Señor le dice: mira, el mismo Espíritu que está ahí adentro sanando a los enfermos está aquí afuera, es el Espíritu Santo. Y yo quiero que te pongas de pie y ores por los enfermos que están aquí afuera. Y entonces mi pastor era muy valiente en la fe, se puso de pie, puso unas sillas ahí y empezó a predicar. Ahora, yo no sé de ustedes si le escucharían la prédica a un hombre joven con el pelo largo, con pantalones así anchos, bien hippie, ¿verdad? Yo a esta edad no lo escucharía. Y él empezó a predicar y dijo justamente eso. Y hay alguien aquí que está enfermo, vamos a orar por él. Y la gente lo miraba y no le creían. Y él insistió hasta que 3 personas, ancianos, pasaron adelante. Uno de ellos andaba bien encorvado, no podía estar recto por algún problema en la espalda. Oró por ellos, Dios los sanó instantáneamente, y allí se desató una unción del Espíritu de Dios en él.
Unos días más tarde Dios le habló y le dijo, regresa a tu país, a tu nación, y vamos a llenar estadios, miles de personas van a venir a los pies de Cristo y vas a predicar el mensaje de Jesucristo. Y así fue. Mi pastor regresó a Bolivia y empezó a predicarle a sus amigos jóvenes de su edad, y empezaron a convertirse, y el Espíritu Santo descendía sobre los jóvenes, los tocaba, los cambiaba. Las pandillas estaban entrando, muchos jóvenes empezaban a vestir chaquetas de cuero con cadenas y motos y violencia y drogas y marihuana, y Dios tocó a varias de esas pandillas y se convirtieron y dejaron las pandillas y cambiaron la navaja por una Biblia y cambiaron la droga por el Espíritu Santo y empezaron a seguir el nombre del Señor. Eso es lo que necesita nuestro país, eso es lo que necesita California, la visitación del Espíritu de Dios, un mover de Dios una vez más que lo vuelva a hacer. Yo creo que Dios puede hacer eso. Y finalmente pudo testificarle al presidente de mi país. El presidente le dio permiso para usar los estadios y empezó a predicar en el estadio. Se reunían 20,000 personas. En la última reunión habían 20,000, 25,000 personas ahí adentro. Predicaba bien sencillo: Jesús te ama, Jesús quiere tocar tu vida y sanar tu cuerpo, y Dios hacía los milagros. Pero en la última reunión habían dentro como unas 25,000, y fuera del estadio habían unas 60, 70,000 personas que no habían podido entrar. Y entonces alguien le sugirió y dijeron, vamos a subirlo al techo. Lo subieron al techo. Él era bien flaquito y el techo no tenía protección. Entonces se subió con dos de sus asistentes, y uno le agarraba una pierna y el otro otra pierna para que el viento no lo tumbara, y en vez de que ore por ellos, él tenga que resucitarlo, ¿verdad? Y entonces desde allí estuvo parado. Ese hombre, hermanos, es el hombre que yo he visto, no he conocido persona que Dios use con más poder y milagros en todo mi caminar. En esa oportunidad él estaba parado sobre el techo del estadio, y veía 50, 70,000 personas allí, y que no sabía cómo hablarles, porque estaban como unos 6, 7 pisos por debajo, y no había forma de que su voz alcanzara. Y entonces los muchachos que estaban agarrando sus pies dijeron, ¿qué hacemos? Hablaron con el señor del sonido, le dijeron, ¿no tienes unos parlantes? Les dijo, bueno, sí, tengo unos parlantes, colóquelos acá. Los colocó, pero no tengo conexión eléctrica, o sea, no hay cable hasta que alcance a enchufar, no hay micrófono, no hay nada, y estaban allí los parlantes. Y entonces le dicen Julio, porque como eran todos de su misma edad, nadie le decía pastor ni nada, nos hablábamos de tú. Le dicen, Julio, no hay sistema de amplificación, no hay cómo tú puedas predicar. Y él les dice, oren. Eso decía mi pastor cada vez que había necesidad de un milagro: oren, pídanle a Dios un milagro. Y empezaron a orar, y de pronto está allí parado mirando a las 70,000 personas y levanta sus manos y dice, hermanos amados. Y en el momento que él empieza a hablar, su voz sale por esos parlantes de una manera poderosa, y se extiende la voz a las 70,000 personas. Y por 10 minutos les predicó y oró por los enfermos, y se llenaron camiones enteros llenos de sillas de ruedas, muletas, bastones, zapatos ortopédicos, todo tipo de aparatos. Y la gente creía que esos eran los milagros que habían sucedido, sí, pero no sabían el milagro que había ocurrido aquí encima para que su voz pudiera salir y pudieran escuchar. Ese tipo de milagros sucedían, y yo les podía pasar contando horas de horas sobre todas las cosas que Dios hacía a través de él. Él era un joven adolescente, y yo creo que ese avivamiento era para impresionar, impactar y movilizar a los adolescentes, y así fue. Toda una generación de hombres jóvenes nos convertimos al Evangelio. Caminábamos con nuestra Biblia bajo el brazo, y en vez de irnos a las pandillas, a las fiestas, nos reuníamos en las plazas y cantábamos y adorábamos al Señor Jesucristo.
Se reunieron 100,000 personas en una ciudad que se llama Santa Cruz, una ciudad muy, muy caliente, en un mediodía que el sol quemaba, y cuando lo subieron a una estatua del Cristo, una como la que tienen aquí, pero mucho más grande, y a una altura lo subieron allí, él se veía una cosita así pequeña. Cuando vio el cielo, que estaba el sol tan caliente y no había ni una sola nube, y la gente, 100,000 personas allí abajo, oró y dijo: Señor, haz algo, esta gente va a desfallecer. Y al rato una nube circular cubrió todo el espacio donde las 100,000 personas estaban, y les dio sombra y frescura, y predicó el evangelio, y se sanaron miles de personas. Terminó la reunión y la nube se fue y desapareció. Ese tipo de milagros aprendimos a ver. Y entonces Dios nos usaba a nosotros mismos. Predicábamos en las calles, orábamos por los enfermos, se sanaban. Para nosotros era lo más normal ver milagros. En una oportunidad 2 jóvenes iban en un taxi. En mi país se comparte los taxis. Si tú estás yendo en una dirección y yo en la misma, podemos ir en el mismo taxi y lo compartimos. Y entonces se subieron unos jóvenes que eran hermanos, los diáconos de Ruibal les decían. Se subieron y había una señora con su niño, y el niño tenía el bracito anquilosado, inmovilizado. Y le dijeron: señora, su niño está enfermo. Sí, está enfermo, que tiene algún problema y no puede mover el bracito. ¿Podemos orar por el niño? Y la señora, sorprendido: ¿orar por él? Sí, podemos orar, Dios puede hacer un milagro. Bueno, y oraron, y el Señor le sanó el bracito al niño. La mujer quería desmayarse, no sabía qué le pasaba. Todos los días pasaban milagros, cosas maravillosas, cosas espectaculares. Y en ese proceso fuimos caminando, y en un tiempo Dios habló a mi corazón para servirle al Señor a tiempo completo, y entré en el ministerio para servir, y viajaba con mi pastor a varios países y lo acompañaba. Y entonces en un 7 de mayo de 1983 mi esposa se convirtió 2 años después que mí, y entonces viajamos. Ella fue misionera en Cali, Colombia. Yo también estaba allí en esa ciudad, y allí ella me persiguió desesperadamente hasta que yo le dijera sí y nos casemos. Eso no es verdad. Yo le dije que se casara conmigo. Y entonces nos casamos un 7 de mayo de 1983. Y obvio, cuando nos casamos, ella siempre anhelaba casarse con alguien en el ministerio para servir a Dios juntos. Y yo anhelaba una esposa que me acompañara y pudiera servir al Señor conmigo. Y como es natural, como es lógico, cuando nos casamos hablamos de familia, ¿verdad? Y le pregunté: ¿cuántos hijos quieres tener? Ella me decía unos 2 o 3, porque ella es la hija única del matrimonio de sus padres, y me dijo: se sufre mucho siendo hijo único, así que quiero unos 2 o 3. Yo le decía: yo también quiero unos 2 o 3, a mí me gustan mucho los niños, así que 3 tuyos, 3 míos, 6 más un par de accidentes, unos 8, vamos a estar bien con unos 8, ¿verdad? Y bueno, ese era nuestro plan y nuestra alegría. Y de hecho, muchos somos accidentes, ¿cierto? Estoy seguro que aquí algunos de ustedes son accidentes también. Levanten la mano los que son accidentes. Eso, valientes. Yo también soy un accidente, les cuento. Así que Dios bendice los accidentes. Amén. Bueno, y entonces cuando nos casamos, empezamos a servir al Señor. A los 3 meses se embarazó. Al año siguiente, un 17 de mayo de 1984, nació nuestro primer bebé. Ella estaba embarazada, llevaba un vientre bien grande. Fue un parto un poquito difícil, y finalmente cuando la llevamos al hospital, salió la enfermera contenta y me dice: felicidades, usted ya es papá. Bueno, antes de que todo eso sucediera, yo cuando estaba soltero le decía al Señor: cuando tú me des la bendición de ser padre, regálame una hija mujer. Porque yo soy el mayor de 3 hermanos y no me gustaban los varones, quería una mujercita. Y tengo una hermana mujer eventualmente, pero por alguna razón anhelaba en mi corazón tener una hijita mujer.
Y entonces esa era mi oración. Yo no sabía que mi esposa oraba también. Y le decía, Señor, dame un varoncito como mi esposo, así quiero un varoncito. Y bueno, el día del parto sale la enfermera contenta y dice, felicidades, usted es papá, ¡ah, qué lindo! Y yo decía, yo soy el jefe del hogar, soy la cabeza de mi esposa, soy el sacerdote de la casa y seguramente Dios me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, ¿verdad? Porque Dios va a honrar la autoridad y el que era cabeza de la casa. Entonces la enfermera le preguntó, ¿qué es? Solamente para confirmar que había nacido mi preciosa mujercita. Y la enfermera me dice, es un precioso varoncito. Fue el primer golpe negativo que recibí. Y me dice, y tiene una cumbamba preciosa. ¿Hay algún colombiano acá? ¿Saben lo que es la cumbamba? Acá, ¿verdad? La quijada. Y yo no sabía que era la quijada. Y dice, ¿qué será la cumbamba? Decía yo. Como boliviano decía, no sabía que era la cumbamba. De todos modos es bonita, decía ahí, pues. Vamos a ver cuando salga. Y entonces ahí como que reclamaba en mi corazón, le decía, Señor, ¿y qué fue? Yo soy el jefe de la casa, yo soy el sacerdote, ¿por qué no me diste la niña? Yo sentí en mi corazón como que Dios me decía, yo soy caballero, y el caballero dice, primero las damas. Así que le di a tu esposa lo que ella me pidió, ¿verdad? Y Dios es un Dios caballero, ¿verdad? No es un Dios que impone ni obliga, sino es un Dios amoroso. Pero bueno, entonces cuando salió mi esposa con el bebé envuelto ahí a sus pies, de pronto sale y veo a mi hijo y era tan feo. Era feo el niño. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero los recién nacidos son feos, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los recién nacidos son feos. Levanten la mano los que creen conmigo que son feos. Ok. Díganme, levanten la mano los que digan, no, los recién nacidos son lindos. Levanten la mano los que piensen. Ok, al final vamos a llamar al arrepentimiento, hermanos, porque eso no es cierto. Bueno, por lo menos mi hijo era bien feo. Yo le veía y tenía una nariz tan grande y una quijada como que se le juntaba, y cuando lo veo lo tenían peinado y me recordó a una serie de televisión. No sé si ustedes recuerdan esa serie de televisión de la familia Addams, ¿se acuerdan? ¿Ustedes vieron eso? ¿Cuántos recuerdan de la familia Addams? ¿Verdad? ¿Se acuerdan del abuelo Addams? Sí, igualito era mi hijo. Yo, ay, Dios mío, tan feo este niño. Dije, ¿a quién salió? Y bueno, lo dejé ahí con su mamá, y al día siguiente, cuando yo me estaba afeitando para ir a visitarlos, me veo al espejo y ahí me di cuenta de dónde sacó la nariz el pobre. Dije, ay, Dios mío, hijito, la herencia que te llegó, le dije, te tocó, papito. Pero bueno, fue un parto difícil y mi esposa amaba a su hijo, amaba al varoncito. Yo también lo quería mucho y era muy saludable, muy sanito. Al tiempo Dios nos habló para que regresemos a nuestro país, a Bolivia. Llegamos allá y al año siguiente nació la criatura más dulce, preciosa, hermosa, maravillosa que pisaba esta tierra. Nació mi hija Carla. Oh, cuando nació esa niña mi corazón se alegró. Yo no me cansaba de mirarla, no me cansaba de acariciarla, abrazarla. Mi corazón saltaba, palpitaba al doble, me volvía loco. Es una cosa impresionante. Hay algunos hijos que conectan de una manera especial con sus padres y el corazón del padre se inclina a uno de ellos, ¿verdad? De hecho, algunos de ustedes estoy seguro que saben eran el hijito de mamá o la hijita de papá. A ver, levanten la mano esos que saben que eran los especiales. Vean, ahí están. Hay varios de esos, ¿verdad? Y esas niñas saben que pueden manejar con este dedo a papá, ¿verdad? Así, esa niña era así para mí. Yo pensaba en su vida en adelantado. Ella no tendría que ni pensar siquiera. Yo iba a pensar todo para ella. Yo iba a planificar todo para ella. Y pensaba y decía, seguro va a ser como su madre, un pelo negro, largo, grande, que así me gustaba a mí. Y va a tener la voz de su madre. Mi esposa canta muy lindo. Yo decía,
cuando cante, seguro mi hija va a cantar, la voy a llevar a clases de canto. Y preparaba y planificaba su vida completa para ella. Ella iba a ser la mujer, la niña más feliz de este mundo. Y yo era muy contento. Y Dios nos bendecía en la iglesia. Nosotros en 5 años crecimos a 5,000 personas. Teníamos una iglesia de 5,000 personas. El ministerio iba creciendo. Yo tenía la familia más linda, más feliz. Y tenía la hija más dulce y preciosa que podía haber en la tierra. Amaba a mi hija por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas. Amaba a mi hija más que a mi madre. Decía, madre, yo te quiero, pero tengo una hija, pero Dios santo, yo la amo a mi hija más que a ti. Y mi madre me miraba. Y a mi esposa también, así como que le insinuaba eso. Y adelante del Señor yo decía, Señor, amo a esta criatura más que a la iglesia. Siempre Dios me ha dado un amor muy grande por la iglesia. Y esa niña yo la amaba más que la iglesia. Y un día saqué a mi niño que tenía 2 años a caminar y le dije, hijito, vamos a tener una charla de hombre a hombre, tú y yo. Quiero confesarte algo. Quiero decirte que te quiero mucho. Eres mi primogénito, eres mi varoncito. Pero quiero que sepas que amo a tu hermanita más que a ti. Y te amo a ti. Voy a asegurarme de que tratar de que no te des cuenta. Y te voy a dar todo lo que necesitas. Te voy a proveer todo lo que necesitas, pero quiero decirte que amo a tu hermanita más que a ti. Y me alegra que tengamos esta charla en este momento entre hombres tú y yo, porque sé que ni cuenta te vas a dar de lo que hablamos en unas semanas. Pero ya te confesé, ya te hablé. Así que, y así era, yo andaba amando y hablaba, era el hombre más feliz y más contento que pisaba esta tierra. Cuando mi hija cumplió 1 año y 6 meses, un día ella enfermó del estómago, cosa natural en mi país. La llevamos al médico, nos dio un antibiótico, se mejoró, a los días empeoró, la volvimos a llevar, otro antibiótico, se mejoró y volvió a empeorar así muchas veces, hasta que un día el doctor me dice, algo raro está pasando con tu hija, vamos a internarla porque ya no hay tratamiento externo que puede manejarse. Y entonces la internamos y empezó el proceso de decaimiento. Se le hinchó el vientre, el estómago, le raparon la cabecita y empezaron a tratar de descubrir qué es lo que pasaba y nada, hasta que un día hizo una crisis y en medio de esa crisis la tuvieron que llevar a terapia intensiva. Cuando la llevaron a terapia intensiva le pusieron una aguja aquí, otra aquí, una en la piernita, otra en la piernita, porque trataban de hidratarla, medicarla, sustentarla, equilibrarla. La niña estaba crucificada, eventualmente no podía recibir ningún alimento por boca, le pusieron un catéter en la vena para alimentarle por vena. La niña estaba prácticamente crucificada. Y cada cierto tiempo hacía crisis, unas crisis que volvía locos a los médicos. Cuando apenas la podían establecer, yo les preguntaba, ¿y qué es? ¿Cómo fue? Ya sabemos cuál es el problema. Me decían, no sabemos qué es lo que su hija tiene, no sabemos cómo tratarlo, no sabemos qué hacer. Lo único que podemos hacer es estabilizarla. Y en ese proceso la niña iba decayendo y decayendo. Un día mi madre vino a visitarnos, la vio y vio el cuadro tan terrible, tan dramático, como mi niña estaba flaquita, sus huesitos se le veían. Y entonces mi madre vino y me dijo, hijo, tú estás manteniendo con tu amor a esa criatura, déjala partir, esa niña ya es prácticamente piel y huesos, déjala morir. Yo le dije, madre, esa niña es el regalo de Dios para mí, ¿cómo me pides que la deje morir? No puedo hacer eso. Para entonces le había dado una parálisis en el lado izquierdo y se le paralizó todo el bracito y la piernita izquierda. Los médicos me dijeron, eso va a ser irreversible, posiblemente ella va a vivir, si vive, rengueando, arrastrando su pie izquierdo, no va a ser normal. Y mi madre me decía, es mujercita, ¿te imaginas una niña caminando? Le dije, aunque me toque cargarla en mis espaldas,
es la hija de mi corazón. No la amo porque está sanita, perfecta. La amo porque es ella. Es que es the apple of my eyes. Es la niña de mis ojos. ¿Cómo voy a dejarla así? Y entonces mi madre nunca más volvió a visitarnos. Unas semanas después, mi esposa, que tenía la carga de estar con ella 24 horas al día, 7 días a la semana, llegó al límite de sus fuerzas y vino y me habló y me dijo: ya no doy más, ya no puedo más que mi hija se muera. Le dije: no, entiendo que estás cansada, vete a casa, cuida de nuestro hijo y yo me voy a quedar a cuidar de mi hija. Y ella pensó, dijo: este no sabe cuidarse ni a sí mismo, entonces mejor. Y se quedó ahí en el hospital y siguió cuidando de mi hija. Luego vino otra crisis más grande. Y entonces cuando vino esta otra crisis la estabilizaron y por última vez les pregunté a los médicos: ¿y ahora qué? Me dijeron: no sabemos nada. Me pedían medicamentos que no se encontraban en mi país. Habían orado por ella hombres de fe, Gille Ávila, Benny Hinn, los Hunter, un montón de gente muy famosa en el evangelio que Dios usaba para sanar enfermos, y no pasaba nada. Gente de oración, las iglesias de la ciudad, los pastores, todos oraban por mi hija y nada, y nada, y nada. Y entonces después de esta crisis supe que había llegado el momento en que ya no había nada que hacer, y me hicieron firmar un documento y me llevé a mi hija a mi casa. Entonces estaba tan delgadita. La ciudad donde yo vivo es una ciudad que está a 13,000 pies de altura, se llama la ciudad de La Paz. Ahí los aviones no aterrizan, parquean, es tan alto, es el aeropuerto más alto del mundo. Y entonces es muy frío, es frío, 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 y para mantener el calor del cuerpo uno tiene que comer mucha papa. That's the reason why papa es el alimento principal en mi país. Entonces mucho carbohidrato. Y ella no podía mantener el calor de su cuerpo, entonces yo abría mi camisa y pegaba su cuerpecito al mío y le transmitía mi propio calor. Dormía mi hija entre mi esposa y yo para que el calor de nuestros cuerpos le llegara a la niña. Y así estuvo por 6 días mi hija con nosotros. Tenía mucha hambre, comía todo, pero lo devolvía por arriba, por abajo. Y al 6º día, una mañana, me despierto temprano, veo a la niña y estaba con sus ojitos abiertos en shock. Yo supe que ese era el momento en que ella iba a partir. La envolví en una cobija y me fui a la sala del apartamento donde vivíamos. Y empecé a caminar con ella en mis brazos y le hablaba al Señor y le decía: Señor, me diste la criatura más dulce, más preciosa, más maravillosa que jamás haya imaginado. Y yo pensé que me la diste para toda la vida, pero me la regalaste para 2 años, 2 meses y 6 días. Sé que hoy día va a partir, así que te pido que la recibas. Y sentí la presencia de demonios, se llenó de demonios la habitación. Le pedí al Señor: limpia este lugar, y se limpió como un viento, y luego sentía la presencia de ángeles. Continué orando y le dije: Señor, aquí está la hija que me regalaste, te la entrego. Y cuando terminé de orar, la niña partió y se fue con el Señor. Y entonces entré en un estado de tristeza, de angustia muy grande, y las preguntas empiezan a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si le entregué mi vida al Señor desde jovencito? ¿Por qué si estábamos dedicados y consagrados a servir al Señor? ¿Por qué si teníamos una iglesia de 5,000, 7,000 personas? Estábamos predicando la palabra de Dios, milagros estaban sucediendo, había orado por enfermos, veníamos de un ministerio donde los milagros eran cosa de cada día, donde era lo natural ver cánceres sanados, ver tumores desaparecer, ver paralíticos restaurarse, niños, adultos, jóvenes, no importaba la edad, el milagro ocurría. Y la pregunta era: ¿por qué mi niña no pudo ser sanada, no fue sanada por Dios? Y entonces yo pensé y dije: conozco demasiado a Dios como para dejar la fe, abandonar al Señor. Y me fui en oración y le dije: yo sé que tú tienes un motivo, una razón, tienes una explicación, y quiero pedirte algo.
que cuando tú veas que yo estoy listo, porque obviamente ahora no me explicas nada, porque ves o crees o sabes que no estoy listo para entender. Cuando veas que yo estoy listo para entender, hazme entender. Hasta ese día, perdóname Dios, pero vas a escuchar mi llanto todos los días. Y todos los domingos que me toque predicar, yo voy a llorar y con la gente, y lo hacía así, y lloraba todo el tiempo, y 3,000 personas que entraban en el auditorio lloraban conmigo, y por todo un año fue la cosa así. Y mi oración era: cuando esté listo, explícame. Cuando esté listo, explícame. Cuando esté listo, explícame. Pasó un año y un amigo me invitó al Brasil para predicar en su iglesia y a sus líderes. Nos invitaron a comer en la familia de una hermana peruana y había sufrido mucho, su esposo murió. Y ella le pregunta y le dice: pastor, ¿por qué sufrimos los cristianos? Y él le dice: ¿quieres saber por qué sufrimos los cristianos? Ustedes saben que los cristianos sufrimos, ¿verdad? ¿Cuántos dicen que no deberíamos sufrir los cristianos? Levanten la mano los que creen que no deberíamos sufrir los cristianos. Ok, gracias hermana. Sí sufrimos. La palabra dice: muchos son los sufrimientos del justo, mas de todos ellos los librará Dios, ¿verdad? Sí hay sufrimiento para el cristiano, pero hay libertad de Dios. Y bueno, entonces el pastor empieza a explicar: ay Dios mío, el tiempo es over. ¿Es okay? All right. Jesus, ese reloj es endemoniado, el de mi iglesia es igual, chavos. Ok, voy a tratar de apurarme. Y entonces el pastor empieza a explicarle y dice: te voy a explicar por qué sufrimos nosotros los cristianos. Y le dice, empieza a ver el libro de Job y empieza a explicar acerca del libro de Job. Cuando él empieza a explicar acerca del libro de Job, el Espíritu Santo desciende a ese lado. Yo sé que era el Espíritu Santo, y habló a mi oído izquierdo y me dice estas palabras: escucha, esto es lo que me has estado pidiendo todo este año. Esta es la respuesta a tu pregunta. ¿Sabes una cosa, hermano? No importa qué pregunta tengas para Dios, si esperas lo suficiente, Él va a responderte. Él tiene la respuesta para ti. Y entonces cuando escucho eso, yo me doy la vuelta y miro al pastor y dije: no me voy a perder ni una sola de las palabras que este hombre explica. Y empieza a hablar acerca del libro de Job, y allí quiero que vayas en tu Biblia si tienes una contigo. En Job capítulo 1, versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y empieza a contar la realidad de Job en la tierra. Antes de continuar, quiero decirte algo. La vida de nosotros tiene 2 niveles. Nosotros vivimos en el nivel terrenal, pero existe un nivel celestial también, ¿verdad? Y ese nivel terrenal y el nivel celestial están conectados, y muchas veces lo que sucede aquí en la tierra está dictaminado o determinado en el cielo. Muchas veces nosotros no entendemos cosas que pasan aquí porque la razón está allí. ¿Ok? Y entonces el versículo 1 al 6 de Job, del capítulo 1, habla de la realidad de Job aquí en la tierra. Aquí en la tierra era un varón recto, temeroso de Dios, perfecto, recto, apartado del mal. Tenía 7 hijos, 3 hijas, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este hombre era un hombre próspero. Si hablara hoy día en términos actuales, diría: este tenía la mitad de las acciones de Apple, era dueño de Google y dueño de esta. Así, en una dimensión así era la prosperidad que él tenía. Muy, muy próspero. Pero el versículo 6 nos lanza a la dimensión celestial, a la dimensión de lo que ocurría allí arriba, fuera de la tierra. Y dice en el versículo 6: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, fíjense quién empieza la conversación. Dijo Jehová a Satanás. Yo cuando empecé a escuchar esto dije: Dios, ¿por qué tenías que hablar con él?
¿por qué no lo dejaste ir? ¿Verdad? Tranquilo, porque el diablo no creo que entró a la presencia del Señor así todo orgulloso, soberbio. Dice que él cree y tiembla, y cuando entró delante de Dios temblaba y asustado el diablo, y se estaba pasando por ahí. Dios dijo: oye, Satuco, vuelve, ven aquí. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué has estado haciendo? Y dice: entre los cuales vino también Satanás y Jehová. Verso 7 dice: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le llama la atención al diablo hacia Job. Le ha dicho: ¿has visto? ¿Por qué creen ustedes que Dios hizo eso? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Por qué no trató de esconder a Job, que el diablo no lo vea? ¿Por qué le llamó la atención de él? Porque Dios es un padre orgulloso. Si tú tienes tus hijos y tus hijos van a la escuela, cuando tu hijo viene con buenas calificaciones, ¿qué haces? Mi hijo, mira las notas, mira, puras A's, A+, wow, voy a darle al pastor John la libreta para que proyecte aquí y que toda la iglesia sepa que mi hijito precioso está sacando buenas notas, ¿verdad? Queremos que sepa todo el mundo porque estamos orgullosos. Pero ¿qué tal si otro de tus hijos viene y es D- y todo reprobado, todo? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Le dices a tu esposa: mira, esto es lo que tu hijo está sacando, ¿verdad? No es mi hijo, es tu hijo, ¿verdad? Es el tuyo. Y entonces Dios estaba orgulloso de Job. Dios estaba satisfecho, estaba contento, y le dice al diablo: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto, recto, varón de Dios. Y entonces el diablo responde y le dice en el verso 9: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. El diablo le responde, esta es mi versión de la respuesta, dice: claro, of course I know him. Sé dónde vive, sé lo que hace. Y sé también que está rodeado, protegido de tus ángeles, porque dice tu Biblia que Jehová acampa alrededor de los que le temen. No le puedo tocar, I cannot touch him. No puedo tocarle. Eres intocable cuando estás protegido por Dios. Dile al que tienes a tu lado: eres intocable. El diablo no te puede tocar. Si Dios te protege, nada te puede pasar. Mi pastor solía decir: somos inmortales hasta el día que cumplamos el propósito de Dios. Nada nos puede tocar. Pero fíjense, en el versículo 11, el diablo sigue hablando con el Señor y le dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Satanás a Dios? Le decía: ¿sabes por qué Job te ama? Porque lo bendices. Lo tienes comprado con bendiciones. Lo tienes protegido, prosperas todo lo que hace. Of course, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a estar contigo? ¿Cómo no te va a amar? Porque lo tienes bendecido. But, quítale la protección. Remueve ese montón de ángeles que tienes ahí. Déjame tocarle y te voy a demostrar. Let me show you, God, how wrong you are. Déjame mostrarte cuán equivocado estás. These people don't love you. They don't follow you because they love you. They follow you because you bless them. Esta gente solo te ama porque los bendices. Déjame demostrarte que te engañas a ti mismo, que te mientes a ti mismo. Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes si eran Dios? Yo le hubiera dicho: diablo, out, fuera de aquí. No quiero hablar más contigo. Pero Dios es Dios, y Dios le dice: ok, acepto la apuesta. Nosotros en mi país apostamos así, aquí también, ¿no? Picky pros, okay, pros. El diablo les tiró su dedo con una uña negra, mugre, y dijo: te apuesto
que Job blasfema en tu cara si tú le quitas la bendición. Y Dios estiró su dedo santo, dijo: acepto la apuesta. He's not gonna curse me. No va a blasfemar. Está bien. Y fíjense, dice versículo 12: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, todo. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todo lo que tiene está en tu mano. Y salió Satanás. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían, bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes, las asnas paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y así todos. Perdió camellos, perdió bueyes, perdió ovejas, perdió todo. Y finalmente el último dijo: estaban tus hijos comiendo en la casa del mayor. Vino un torbellino, tumbó la casa, mató a tus hijos. No tienes hijos. Solo yo vine para decirte: no tienes camellos, no tienes ovejas, no tienes hijos. ¿Y qué hizo Job? Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando perdemos el trabajo? Cuando perdemos un amigo, cuando perdemos la familia. ¿Por qué? Me voy, no sirve, Dios me ha dejado, Dios no me ama, Dios esto, Dios el otro. Job era perfecto, mostró su madurez, bendiciendo y adorando a Dios. En el capítulo 2 otra vez sucede lo mismo. Y Dios le dice al diablo: ¿has visto que Job mantiene su integridad? Aunque tú me incitaste para que lo arruinara sin causa. Los cristianos muchas veces sufrimos sin causa. A veces tú eres fiel, estás caminando, estás sirviendo, estás haciendo todo lo que tienes que hacer y te viene un golpe, te viene un golpe, te viene otro golpe y dices: ¿por qué? Why? I'm being faithful, estoy caminando con Dios, ¿por qué me viene este golpe? No estás mal, no busques tu pecado. Dios está orgulloso de ti, Dios está contento. El diablo ha apostado en contra tuya, pero Dios dice: Él no me va a fallar a pesar de que le traigas prueba sobre prueba. Sigue adelante. Y entonces el diablo le dijo: sí, claro, pero déjame tocarlo a él. Y Dios le da permiso, dice: está bien, solo que no lo mates, don't kill him. Eso quería decir que lo podía dejar medio muerto, 3/4 partes de muerto. Y lo pica una mosca, le entra una sarna de todo el cuerpo. Su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Se sale de la casa, vive por 9 meses, está allí sufriendo. Sus amigos tratan de aconsejarle. Tenemos mucha gente que trata de aconsejarnos cuando estamos sufriendo, ¿verdad? De dónde hemos pecado, de cuál ha sido nuestro error, cuál ha sido nuestra falla. Y Job se mantenía íntegro. A los 9 meses Dios dijo: ya basta, suficiente. Está demostrado que Job no va a blasfemar. Está demostrado que Job va a ser fiel a mí. Ángeles desciendan, protejan otra vez, resguarden a Job, echen fuera esos demonios. Y le regalaron un anillo. El Espíritu Santo lo sanó y empezó a negociar otra vez, y Dios le devolvió todo lo que él perdió en doble porción. Aleluya, 2 veces más. Pero luego dice que cuando Dios le dio hijos, le dio 10 hijos. Y ahí yo dije: no, there's something wrong here. Le diste doble porción, él perdió 10 hijos, debía haberle dado 20 hijos, ¿verdad? Entonces yo le dije: Señor, algo está mal aquí, solo le diste 10 hijos más. Dios es un Dios maravilloso. Dios me dijo: ¿quieres entender? Yo le dije: sí, quiero entender. Ok, me dijo: siéntate, te voy a explicar. Me senté, me dijo: mira,
Los 10 hijos que murieron al principio no murieron, porque el que cree en Jehová, aunque esté muerto, vivirá. Ellos no murieron, durmieron. Ellos están en mi presencia y Job los va a volver a ver. Entonces son 10 más 10 que le di al final, son 20. ¿Cuál es tu reclamo?, me dijo. Wow, me quedé. Tenemos un Dios wow, ¿verdad? Repite conmigo, wow. Al revés, wow. Tenemos un Dios wow. Y lo dije, qué increíble. Y ahí fue mi pregunta y le dije, Señor, ¿cómo es esta la respuesta a mi pregunta? Esta explicación es fabulosa, pero no entiendo. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? El diablo vino y vio que amabas a tu hija y tú me estabas sirviendo bien y estabas predicando mi evangelio. Y yo le hablé al diablo, le dije, ¿has visto mi predicador boliviano? ¿Cómo predica? ¡Qué lindo predica! ¡Fuego predica! ¿Qué nos apartará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos puede apartar del amor de Cristo. Eso yo predicaba con toda mi fuerza. Y el diablo me dijo que si te quitaba a tu hija, tú ibas a dejar el ministerio, te ibas a deprimir, te ibas a refugiar en el alcohol y eventualmente te ibas a suicidar. Y yo le dije, no, Él me ama no por su hija, Él me ama, Él me conoce a mí. Y quiero que sepas, me dijo, quiero que sepas que la partida de tu hija no fue una pérdida, fue una ofrenda para mí de tus manos que yo recibí. Cuando el Señor me habló eso, el Espíritu Santo descendió y sanó mi corazón completamente y toda mi tristeza desapareció. Y le dije, Señor, ¿cómo pudiste confiar en mí? Yo estuve a punto de dejar el ministerio, pero no lo dejaste. Me dije, sí, no lo dejé. Señor, ¿has confiado en mí? Sí, me dijo, he confiado en ti y creo en ti. Y sabes qué, hermano, muchos de nosotros pensamos Dios es demasiado grande como para que Él confíe en nosotros. No, Él confía en tu fidelidad, Él confía en tu amor, Él confía en tu entrega. Cuando tú le dices, Señor, te voy a servir, Él te cree, Él dice amén, Él está contigo. Y Él me dijo, está demostrado. Y ahora estoy sanando tu corazón. Dios sanó mi corazón. Regresé a mi país, le conté a mi esposa, le conté a la iglesia. Dios nos sanó, nos bendijo. Seguimos creciendo, seguimos prosperando. 2 años después nació mi tercera hija, Sarita. 2 años después nació mi cuarta hija, Daniela. Y fuimos caminando. No tengo tiempo para contarles. Todo está escrito en un libro que se llama La otra cara de la victoria. Hemos traído unas copias si ustedes quieren comprar. En un proceso de 15 años, mis 4 hijos partieron a la presencia del Señor, uno tras otro. Pero cada vez que mis hijos partían, Dios de una manera sobrenatural y milagrosa consolaba nuestros corazones, nos daba la victoria y nos daba la bendición. Hoy día, hermanos, estoy parado aquí para decirles algo. No hay nada que te puede separar del amor de Dios. No hay prueba, ni hay dolor, ni hay causa que el diablo pueda traer que Dios no pueda sanar, que Dios no pueda restaurar en tu vida. El Dios que tienes es un Dios poderoso. El Dios que tienes es un Dios maravilloso. Si tú decides serle fiel hasta la muerte, no hay nada que el diablo pueda traer en tu camino, porque Dios te ha llamado para que seas más que vencedor, para que seas una iglesia poderosa, victoriosa, llena de su gracia y llena de su autoridad. Por eso quiero orar por ti. Por favor, ponte de pie. Quiero decirle al Señor, Señor, dale gracia a esta iglesia, Padre. ¿Sabes una cosa, hermano? Tú estás viviendo ahora en California. California es uno de los estados más liberales en este país.
California está necesitando una iglesia de hombres y mujeres que le creen al Señor. California necesita hombres y mujeres que le sirvan a Dios con toda su fuerza y con toda su alma. California está necesitando un avivamiento y una visitación de Dios, y está esperando que la iglesia de Cristo, que eres tú, le diga al Señor: aquí estoy, Padre Celestial, dame tu gracia, dame tu unción, dame tu autoridad. Heme aquí, úsame, Señor, glorifica tu nombre a través de mi vida, porque esta tierra necesita ver una iglesia victoriosa. Y si estás en medio de una prueba y una dificultad, dale gracias a Dios. Dile: ayúdame con la gracia para pasar la prueba. No le pidas salir de que te saque de la prueba. Dile: dame gracia para pasar. Dios te va a dar la fuerza. Tú eres iglesia, tú eres más que vencedor. La gracia de Dios está contigo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por tu iglesia, por tus hijos. Te pido por esta casa, Señor. Te pido que levantes testimonio, Padre, de este grupo de personas. Que estos hombres y mujeres sepan, Señor, que sirven a un Dios vivo y a un Dios maravilloso. A un Dios que es capaz de, si permite la prueba más grande, darles la victoria más grande. Señor, te ruego que tu Espíritu descienda sobre ellos, les des poder y autoridad, Señor, de tal manera, Padre, Señor, que se sepa y se conozca sobre la fe de esta gente, de estos hombres y mujeres que te aman y te sirven. Tu Espíritu sobre ellos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Carlos, un momento, ¿ok? Yo te tengo que hacer la pregunta, ¿ok? Ok, ustedes perdieron todos sus hijos, ¿verdad? Todos. Y tú sigues predicando, nada nos separará del amor de Cristo. Estamos viendo no alguien que simplemente nos ha hablado algo, pero lo está viviendo. Yo no sé de usted, pero yo necesito esa fe impartida en la vida mía, porque yo no sé qué carga con que tú has llegado ahorita, qué herida tú has traído, qué enfermedad tú traes. Pero aquí está un hombre de fe, una mujer de fe, que juntamente con los ancianos queremos poner manos sobre ti y bendecirte, para darte esa fe, sacudirte de toda esa duda y flaqueza y decir: no, seguiré a Cristo. ¿Quién pasará en este día? Mientras, hermano, nos dirigen un canto, Carlos y Miriam van a pasar para orar por usted. Quizás han llegado cosas, circunstancias en la vida tuya. Dios te dice: ese es el enemigo que ha querido detener lo que yo te prometí que iba a hacer en la vida tuya. No dejes que esas cosas cancelen el amor que tú tienes para hacer lo que yo te llamé a hacer. Hay personas aquí que están viendo circunstancias en su familia, en su vida, y dicen: ¿para qué amar? ¿Para qué perdonar? ¿Para qué seguir creyendo? ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue siendo el Todopoderoso. O alguien diga gloria a Dios y un aplauso al Señor. Él sigue siendo el Todopoderoso. Aleluya. Inclina tu rostro, quiero hacer una oración general, pero no te vayas, porque hay algunas cositas más que quiero compartir contigo. Padre Dios, en este día tú vienes para renovar votos con nosotros. Tú eres fiel, eres fijo, tu fidelidad sigue en pie hacia nosotros. Ahora, Señor, somos nosotros que tenemos que renovar ese voto y decirte de todo corazón: Señor, yo te amo, te quiero servir. Señor, en este día, en tu nombre cancelo ese desánimo, esa confusión en la vida mía, esa duda que no entiendo las cosas. Y te digo, Señor, escúcheme bien, te digo, Señor, aunque no entiendan, aunque todavía sienta la herida, yo digo en este día, yo declaro en este día: sigo amando a Cristo, sigo amando a Cristo, sigo amando al Señor. Sí, Señor, en tu nombre lo pedimos. Gracias, Señor. Otro aplauso al Señor. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Aleluya. Puede sentarse un ratito más. Si usted ha terminado de orar, puede regresar a su lugar.
Aleluya, aleluya. Aleluya. Dios ha sido bueno, hermanos, amén. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Yo no sé de usted, pero yo he sido bendecido en este día. ¿Alguien puede decir amén? Pueden tomar su lugar, hermanos. Los hermanos Ujieres van a pasar en este día. Queremos ser parte de este ministerio Peñalosa y bendecirlo. Iglesia, usted sabe que yo no hago esto en frecuencia, pero yo quiero recoger una ofrenda de amor. ¿Están conmigo, hermanos? Una ofrenda de amor para bendecir el ministerio Peñalosa. Que el Señor los siga dando más y más bendición y les abra más puertas para ministrar al Señor. Aleluya. Ya cuando estén listos los Ujieres, si usted va a hacer un cheque, hermanos, usted puede escribir el cheque. Simplemente póngale Peñalosa. Escríbalo directamente a él, porque lo vamos a dar directamente a esta pareja. Nos ponemos de pie, hermanos, para así alabar y glorificar el nombre del Señor. Con esta alabanza de igual manera damos la ofrenda. Aleluya, aleluya, aleluya. Todo comienza con un pensamiento. Y si el enemigo puede introducir duda en la vida tuya, tú lo tienes que rechazar inmediatamente y decirle: no lo recibo. Yo pertenezco a Cristo Jesús. Alguien puede levantar su mano y decir: sí, amén, pertenezco a Cristo Jesús. Quiero recordarles, este miércoles regresamos al estudio, la palabra de Dios, Romanos capítulo 8. Estamos aquí en la capilla a las 7:30. Véngase a aprender más de la palabra del Señor. Hermana Naira, qué gusto verla recuperada, sanada en el nombre del Señor. Un aplauso. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire, el siguiente domingo vamos a tener un domingo bien celebrado. Durante el servicio vamos a felicitar y reconocer a todos los graduados, niños, adolescentes, adultos que se han recibido. Hablen con nosotros, queremos celebrarlos y darle honra y gloria al nombre del Señor por eso. ¿Puede decir amén? Amén. A ver, pónganme la escritura, por favor. Quiero bendecirle en este día con algo muy especial. Dios le ama. Dios está interesado en usted. Aleluya. Levante su mano para recibir una bendición pastoral en este día. Y ahora mismo yo cancelo cualquier estrategia del enemigo hacia la vida tuya. Tú perteneces a Cristo y todo lo que Él te ha dado pertenece al Señor, y nada ni nadie lo puede cancelar o no lo puede quitar. Y yo declaro: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que se llene tu casa y tu hogar de alegría, de gozo y de amor. Y desechamos toda cosa negativa afuera. Esto estamos declarando en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Catedral de Fe dice: amén.